quiero hablar acerca de una herramienta. ¿Se acuerda que le dije yo que normalmente vamos a ir tratando temas de la persona, del líder, del mentor y también temas que tengan que ver con la visión? Este tema que voy a tocar es un poco algo que enlaza una cosa con la otra, ya que es una herramienta de la que voy a hablar, de la que no podemos prescindir. Podrán faltarle algunas cosas a ustedes, pero lo que vamos a hablar esta noche, el tema del que vamos a hablar, la herramienta con la que vamos a tratar, de la que quiero plantearle y presentarle, es algo que no pueden faltarle. Si ustedes no tienen esto, todo el trabajo que ustedes hagan será inútil, todo el trabajo que ustedes hagan va a ser como el lobo con los chanchitos. ¿Sí? ¿Cuánto conocen el cuento del lobo y los cerditos? ¿Sí? Va a venir el diablo y le va a hacer y se les va a caer todo. ¿Sí? Y de lo que vamos a hablar es acerca de la autoridad espiritual. Amén. Digan conmigo, autoridad espiritual. Amén. La palabra del Señor nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra huestes y principados de maldad. Cada vez que ustedes abren una espiga, o mejor dicho, cada vez que ustedes ganan un alma, ¿sí? Cada vez que ustedes ganan un alma, ustedes están metiéndose nada más ni nada menos que en el territorio enemigo, el territorio de Satanás, y lo están saqueando, ¿sí? Ustedes están saqueándole. ¿Y a cuántos les gusta cuando le roban? ¿Sí? ¿Te gusta que te roben? ¿Cómo te pones? Sí. Y si tuvieras posibilidad de hacer algo con el ladrón, no mientan. Si tuvieran la posibilidad, como no la tenemos, lo vamos a bendecir y vamos a orar. Pero si el Señor nos diera 5 minutos, ¿sí? Señor, me bajo 5 minutos de la cruz, después vuelvo. ¿Sí? ¿Se imaginan el diablo cuando nosotros le robamos? Pero hay algo que el diablo no puede hacer cuando usted y yo estamos bajo autoridad. Cuando nosotros tenemos, mejor dicho, autoridad espiritual. Amén. El diablo va a venir y nosotros le hacemos como al perro. Se va. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad espiritual. Pero vamos a hablar sobre la autoridad espiritual, porque la autoridad espiritual no se compra en las librerías cristianas, la autoridad espiritual no se cuelga en un gafete, ¿sí? La autoridad espiritual no te la da un cargo, la autoridad espiritual es un principio, de hecho es una institución, amén, la que nosotros necesitamos entender. Y quiero leer la historia de un hombre que entendió, amén. Y digan conmigo, yo también tengo que entenderlo. Amén. Vamos a ver, se trata de un centurión romano, ¿sí? Este centurión romano era un centurión que tenía en su casa un siervo que estaba enfermo, moribundo, se estaba muriendo. Este hombre aparentemente tenía conocimiento de Dios. Seguramente conoció a algún judío piadoso, el cual le habló de Jehová, lo cual él dijo, eso es lo que necesito yo, qué sé yo, eso lo estoy como deduciendo, ¿verdad? Iba a decir inventando, queda feo. Deduciendo, lo estoy como deduciendo por el corazón del centurión, ¿no? Y este centurión había oído ya hablar de Jesús y cuando su hijo estaba mal, no sé si él le había oído hablar de Jesús antes de que su hijo estuviera mal o alguien le habló de Jesús después que su siervo, estaba moribundo. La cuestión fue que él dice la palabra del Señor que fue a Jesús. Y vamos a leer la historia, ¿le parece? En Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, ¿sí? Digan conmigo, rogándole. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré.
Párese un poquito ahí. El siervo del centurión estaba en la casa del centurión. Una de las improntas que tenía el pueblo judío era no entrar dentro de la casa de un gentil. Era como una aberración. ¿Cómo es que se dice cuando uno quebranta algo muy religioso, muy un sacrilegio, gracias, esa es la palabra correcta. Un sacrilegio entrar en la casa de un gentil, ¿no? El Señor le rompió toda la estructura, pero hasta ese momento se suponía que era eso. Y el centurión romano sabía que Jesús era judío, era hebreo, y que para él iba a ser una complicación. Y este hombre dijo, ¿para qué le voy a complicar la vida a Jesús si hay un principio que él puede poner en marcha? Y acá viene la situación. Dice así, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire cómo simplificó la historia. Di la palabra y mi criado sanará. Esto se convirtió en algo tan simple, tan sencillo, ¿no? O sea, no tenés que viajar a mi casa, no tenés que meterte en lío, no van a andar los judíos y los fariseos hablando mal de vos. Mirá que di tu palabra. Pero el hombre le habla acerca de este principio que hace posible que esto se concrete. Que con solo decir la palabra, o sea, cuando vos solamente decís una palabra y las cosas suceden, es porque tenés algo. Y ese algo es autoridad. ¿Nunca vio a alguien que, bueno, a ver, hagan esto y esto? Y vos ves que todo el mundo, pum, 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 pum. ¡Wow! ¡Qué autoridad que tiene este loco! Decimos, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, lo que estaba proponiéndole el centurión a Jesús era eso, solo decir la palabra y que su siervo era sano, pero le habla acerca de por qué esto era posible. Y él le dice en el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué dijo? Yo soy hombre. Por favor, preste atención a lo que está diciendo, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Escuchó? ¿Leyó? Dijo, porque yo soy hombre bajo autoridad. No dijo, porque yo soy hombre que tengo autoridad. No debería haber dicho eso, porque lo que iba a decir luego tenía que ver con tener autoridad. Porque decirle a su siervo que venga y que el siervo venga es porque tengo autoridad. Decir que el siervo vaya y que vaya es porque él tenía autoridad, pero en ningún momento dijo porque yo soy un hombre que tiene autoridad. ¿Qué fue lo que dijo? Bajo autoridad. Es decir, él le habló a Jesús y vamos a ver que hay dos cosas. Déjeme terminar el texto bíblico para que desarrollemos eso. Porque también soy hombre bajo autoridad. Verso 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En primer lugar, quiero seguir con el centurión, ¿sí? Lo primero, poneme la placa siguiente. Este hombre reveló esto, que para tener autoridad se necesita estar bajo autoridad. Él no le dijo, Señor, pues yo sé lo que es tener autoridad, lo que las jinetas hacen. Yo sé que cuando pego 4 gritos... No, le dijo, yo también soy hombre bajo autoridad. Y ojo, mantengan ahí en stand-by, marquen, yo también. ¿Amén? Digan conmigo, yo también. ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le hablaba? A Jesús.
¿Entienden a dónde voy? O sea, el centurión sabía que Jesús tenía semejante autoridad por una sola y simple razón. ¿Por qué? Porque Jesús también estaba bajo autoridad. Por eso él le dijo, yo también. Y ahí fue impresionante porque es interesante que Jesús alaba la fe de este hombre, reconoció y se maravilló de este hombre que verdaderamente entendía lo que era el principio de autoridad, entendía que vivía bajo los principios de autoridad, a ver, ¿quién estableció el principio de autoridad? Dios. El principio de autoridad es un principio divino, por lo tanto es un principio del reino y con más razón del reino porque autoridad conlleva gobierno. Y para que nosotros podamos trabajar bajo autoridad, ¿qué necesitamos? Estar bajo autoridad. Es el elemento fundamental. Te vuelvo a decir, todo lo que hagas, va a venir el diablo como el lobo, ¿sí? Y con un simple, se te cae todo. Porque lo que no se fundamenta en autoridad, lo que no hacemos bajo autoridad, lamentablemente el diablo sabe el principio de autoridad. ¿Por qué cree que cuando vinieron los hijos de no sé quién, que ahora no me acuerdo, ¿no? A querer reprender a unos demonios, ¿sí? Le dijeron, en el nombre de ese Jesús que predica Pablo. y la demonia le dijo, ¿sabe qué? Jesús está bajo autoridad, Pablo está bajo autoridad, pero ustedes, ¿quién son? Y dice que lo sacaron corriendo y hasta lo desnudaron. Salieron corriendo desnudo, imagínate, ¿no? Yo te recomiendo que estés bajo autoridad, hermano, porque ¿te imaginás corriendo por la Buenos Aires desnudo? Qué feo. Pero eso le pasó a esta gente. ¿Por qué? Porque no reconocían autoridad. No reconocían, se hicieron los vivos. Y hay vivos, en el reino de Dios, que no están en el reino, pero ¿cómo que se dice? Se camuflan y se meten dentro del reino, como dijo Pablo, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Ellos quieren camuflarse, pero no tienen autoridad. Cuando llega el momento en que el enemigo sopla y sopla, ahí se nota quién tiene autoridad y quién no la tiene. Ahora, mi intención, amados, es que este equipo pastoral, que son cada uno de ustedes como mentores, cada uno de ustedes como líderes, cada uno de ustedes también como Timoteos ayudando a su mentor, son un equipo pastoral que necesitamos que trabajen con autoridad. Y para trabajar con autoridad necesitamos entender el principio elemental que tenemos que vivir bajo autoridad. Amén. El centurión revela, ¿sí?, que él entendía este principio. Y no solo entendía, porque ¿qué fue lo que resaltó Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Poneme el último versículo, el 8 creo que era. ¿Qué resaltó Jesús? Vamos a ver lo que resaltó Jesús, ¿sí? En el versículo 8 lo tenemos, ahí está, no, el 10, ahí está, gracias. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta autoridad. Tanta fe. Tanta fe. Porque el principio de autoridad es un principio en el que debemos creer. Hay gente que no cree. ¿Yo por qué tengo que estar sujeto al pastor? Sí, igual que yo. Es de carne y hueso. Además yo tengo más plata que él. Además yo sé más que él la Biblia. O sea, se trata de una actitud de fe. ¿Por qué?
Porque fe y obediencia no se pueden separar. Si yo tengo fe y no soy obediente, mentira, no tengo nada de fe. ¿Sí? Porque la fe y la obediencia van absolutamente ligados de la mano, tomados de la mano. No puede ir separada la fe de la obediencia. Nadie tiene fe si no actúa en obediencia. Y este hombre creyó, tuvo fe en el principio elemental de la autoridad espiritual. Estar bajo autoridad. ¿A quién respondes? ¿A quién respondes? ¿Tu autoridad tiene acceso a tu vida? ¿O sos como la tortuga? Viste que la tortuga se mete para adentro y nadie tiene acceso. Le golpea así, la abeja no sale. ¿Sí? Hay gente que tiene esa actitud, no reconoce autoridad, no se abre con su autoridad, no va a su autoridad. No. Necesitamos entender que si queremos tener autoridad, de otra forma no podemos trabajar porque no vamos a tener resultados. Necesitamos estar bajo autoridad. El principio de autoridad establece que todo hombre sobre autoridad debe primeramente saber vivir bajo autoridad. Esto es lo que le expresó el centurión a Jesús. Amén. Entonces, nosotros también necesitamos, como el centurión, entender que si yo quiero trabajar con autoridad y no tengo otra manera de trabajar, porque le vuelvo a reiterar, es la herramienta fundamental y elemental, ¿sí? Necesito estar bajo autoridad. Amén. ¿Sí? Y bueno, Jesús honra esta actitud. Jesús honra, porque quiero decirles algo, Dios honra a la gente que reconoce autoridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros reconocemos autoridad, estamos reconociendo a Dios. Porque las autoridades son establecidas. ¿Por quién? Y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Quiere decir que cuando yo me someto dócilmente a una autoridad, yo lo que estoy haciendo, estoy honrando a Dios. Y ¿saben una cosa? Va a suceder lo que sucedió con Jesús y el centurión. Porque Jesús, ¿qué hizo? Honró la actitud del centurión. Entonces, amados, si estamos bajo autoridad, Dios nos va a honrar. Porque con estar bajo autoridad le honramos a Dios. Amén. Le honramos a Dios. Así que necesitamos eso. Honrar a Dios estando bajo autoridad. ¿Saben una cosa? Que lamentablemente la iglesia del Señor ha perdido llegar a más de lo que ya ha llegado, ha fallado en alcanzar lo que ya tendría que haber alcanzado, debería haber alcanzado, milagros que no han acontecido todavía, que están frenados porque todavía no hemos entendido el principio elemental y básico para todo reino, que es estar bajo autoridad. Amén. Y como les decía, el centurión romano dijo, yo también. Es decir, el centurión romano descubrió, no porque se lo hayan dicho, no porque Jesús le haya dicho, mirá, tengo que comentarte algo, don centurión, yo soy hombre bajo autoridad, yo reconozco autoridad. No, él solamente los hechos, es decir, ver a Jesús moverse con tanta autoridad, a él le dio la pista o la pauta de que Jesús era un hombre bajo autoridad. Por eso él se atrevió a decir, yo también soy hombre en autoridad, como vos. Implícitamente le estaba diciendo, como vos Jesús, yo también soy un hombre de autoridad. Así que yo entiendo lo que se mueve a través tuyo. Porque así como yo le digo a mis soldados que vayan o vengan y ellos me obedecen, tú, que eres alguien bajo autoridad, vas a decir la palabra y mi siervo será sano. ¡Wow! ¿Cuántos quieren autoridad? ¿Cuántos quieren esa autoridad?
¿Cuántos están dispuestos a vivir bajo autoridad? Únicamente. Amén. Jesús era un hombre bajo autoridad. ¿Él era el Hijo de Dios? Sí, claro que era el Hijo de Dios. Pero ¿sabe? Entre otras cosas que vino a probar el Señor vistiéndose de hombre, metiéndose en un hombre llamado Jesús, Cristo vino a mostrar obediencia. En el libro de los Hebreos dice que Él vino a hacer eso, que Él mostró obediencia. Creo que es Pablo diciéndole también a los filipenses que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tuvo que mostrar obediencia, Él tuvo que probar obediencia, Él tuvo que mostrar obediencia. Y el centurión vio, el centurión, por así decirlo, yo le pongo un 10, dijo. Este hombre tiene un 10 en obediencia porque está bajo autoridad. Pero Jesús lo enseñó, Jesús lo declaró. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 5, versículo 19. Jesús está hablando de este principio. Quiero que lo atrapes, quiero que lo recibas. Amén. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Cómo? Jesús estaba sujeto al Padre. Él no podía hacer nada. No porque no pudiera, por no tener una autonomía capaz de hacerlo, sino que no podía porque Él había determinado vivir su vida en obediencia bajo autoridad. Eso fue lo que a Él le dio la victoria. La obediencia, el reconocer autoridad, el vivir bajo autoridad. Es eso lo que nosotros también necesitamos desarrollar en nuestras vidas, una vida bajo autoridad, reconociendo autoridad. Fíjense ustedes cómo Él habla justamente en Juan 12, un poquito más adelante, en el verso 44, Él habla acerca de cómo Él entiende que su autoridad es delegada. Y ahí está la clave de por qué necesitamos estar bajo autoridad. Porque la autoridad no se recibe sino por delegación. La autoridad no se compra. La autoridad no se pide. La autoridad no se granjea. No se negocia. No, la autoridad se recibe por delegación. Diga conmigo, delegación. Alguien te la tiene que delegar. ¿Y quién te la tiene que quién es el único que te la puede delegar? Tu autoridad, a quien vos reconoces como autoridad. Ahora, esa autoridad, ¿qué necesita? Estar bajo autoridad. Amén. ¿Se dan cuenta? Así funciona el reino. Mire, verso 44 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí. Está loco, ¿eh? Qué contradictorio. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, fíjese, acá están los que no reconocen autoridad, ¿sí? Aquel que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Es decir, yo no soy la autoridad acá. Así que vos querés hacer las cosas mal, vos querés vivir mal, yo no me voy a hacer problemas, pero hay alguien que está sobre mí, quien me delegó la autoridad, quien te va a juzgar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Amén. Entonces, sigue diciendo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hacer. ¿Escuchó? Él no hacía ni decía lo que decía y hacía
sino era porque obedecía a su padre. Él, fíjese, él no dijo, bueno, hoy se me ocurrió hacer esto. No, él hacía lo que el padre le decía que tenía que hacer. Dice el verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús estaba bajo autoridad. Jesús reconocía autoridad. Jesús caminaba bajo autoridad. Nada hacía sin reconocer la autoridad que estaba sobre él. Amén. Y así funcionó Jesús. Y todo lo que Jesús hizo y lo que Jesús sigue haciendo está bajo el mismo principio, el principio de autoridad. Justamente, no es un texto que tomé, pero se lo cito. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no recuerdo bien si es en la primera o segunda carta, que él dice, no te apures a imponer manos. Está hablando de la imposición de manos para reconocer autoridad sobre otro, el empoderamiento. ¿Sí? No te apures, ¿sí? Dice, y sobre todo dice, y tené cuidado con los neófitos. ¿Quiénes son los neófitos? La palabra neo significa nuevo, ¿sí? Es decir, neófito quiere decir alguien nuevo, ¿sí? Y fíjense lo que dice, porque es muy fácil, es muy posible o es factible que al ser nuevo, neófito, ¿sí?, caiga en la condenación del diablo. ¿Sí? En la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo? Los dejé medio... ¿Cómo? Acusar, dice. Es una de sus mañas, pero no es su condenación. Es su otra maña, pero tampoco es... Haber perdido la autoridad. ¿Por qué motivo? Por no reconocer autoridad. Satanás, antes de ser Satanás, era Luzbel, ¿sí? El ángel de luz. Pero ¿qué sucedió? Él se vio rodeado de autoridad. Él vio como todos le obedecían. Y él se creyó que la autoridad era innata. Se creyó que tenía autoridad porque era fachero. Porque era... ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo? ¿Por qué tengo que estar bajo la autoridad de Dios? Yo también puedo poner mi trono a la par de Dios y ser como Dios. Que después fue lo que le dijo a Eva, ¿no? Y ser como Dios. ¿Por qué tengo que andar obedeciendo? ¿Y qué sucedió? Cayó en condenación. Y por ende fue desterrado. Él con toda la tercera parte de los ángeles que lo siguieron. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Tengamos cuidado en empoderar a gente que todavía no maduró para entender el principio de someterse a una autoridad. Enseñanza. Si vas a alimentar un mentor, lo primero que tenés que enseñarle es a estar bajo autoridad. Porque si levantás a un mentor al cual no entrenaste en este principio, lo vas a hacer pedazo, lo vas a arruinar. Porque él no va a entender esto, va a estar inmaduro, se la va a creer que después que es mejor que vos, va a creer que no te necesita, va a creer que él no necesita al pastor, al apóstol, a la iglesia, que él es súper, ¿cómo era? Cristianator, se va a creer que es Cristianator y que se va a llevar el mundo por delante y lo único que va a hacer es darse la cabeza contra la pared de la rebeldía y la desobediencia. ¿Sí? Entonces, ¿la enseñanza cuál es?
Primero tenés que estar vos bajo autoridad, porque no podés ejercer autoridad si no estás bajo autoridad. Pero si vas a entrenar a alguien para que se convierta en tu heredero dentro de la visión, tendrás que entrenarlo en estar bajo autoridad. ¿Amén? ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que... Miren, uno de los flagelos de que trabajemos tan libremente, y no digo que no lo debamos hacer, el problema no es la forma, el problema es el corazón. Uno de los problemas muy comunes cuando trabajamos en libertad y se nos delega autoridad y se nos da amplitud de trabajo, no es que se te tiene ahí, ¿no? Que tampoco es lo que hace que las cosas funcionen, sino se trata del corazón. ¿Cuál es? Es que el mentor a veces, o el líder, se convierte como en independiente de toda una estructura. Entonces, la hermana me reconoce a mí como autoridad, pero resulta que a mi pastor, a mi autoridad, ella no lo reconoce. No, a mí el que me viene a visitar es Sergio. A mí el que vino a orar por mí cuando yo estuve enfermo fue Sergio. Pastor, yo jamás lo vi en mi casa. ¿Sí? ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos quebrantando el principio de reconocimiento a la autoridad. Porque es verdad, tiene razón a lo mejor. Pero ¿sabes por qué? Porque vos estás haciendo un buen trabajo, porque yo estaba haciendo un buen trabajo con ella. Y así debe ser. Así debería ser. El pastor se ocupará de mí. Cuando yo lo necesite, el pastor estará para mí. ¿Me están entendiendo? Pero muchas veces fomentamos un espíritu en el que no le hacemos bien a la gente que estamos formando y pastoreando. Y después nos encontramos con que, che, yo no sé cómo, ¿por qué arrancó para atrás? ¿Qué le pasó? Fuiste vos, hermano. Claro, fuiste vos. Fuiste vos que lo sacaste del principio más válido y fundamental que tiene el reino. Por eso no pudo sobrevivir. Pobrecito. Al final es una víctima. ¿De quién? Tuya, si no lo hiciste. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que entender este principio así, fundamental. Y los discípulos se movían bajo autoridad. Ellos vivían bajo autoridad. Ellos iban bajo la autoridad de su maestro, de su mentor, de su pastor, Jesús. Miren lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Qué les dio? Autoridad. ¿Cómo se conserva la autoridad? Estando bajo autoridad. Ellos caminaban en autoridad, ellos tenían autoridad. ¿Pero por qué? Porque les había sido delegada. Y la delegación de la autoridad se conserva únicamente estando bajo autoridad. Porque si yo me revelo a esa autoridad, la autoridad que ese me delegó, se fumó. Porque no tiene valía, no tiene de dónde agarrarse, no tiene de dónde alimentarse. Termina muriendo la autoridad. ¿Por qué? Porque no reconozco autoridad que me delegó autoridad. ¿Entienden ese principio? Me miran como diciendo, ¿de qué está hablando? No es chino lo que le digo, ¿verdad? ¿Sí? Y ellos, una de las maneras de reconocer autoridad, ¿sí?, era dando cuenta a la autoridad. ¿Sí? Yo no lo veo a Jesús mandando WhatsApp, diciendo, che, estoy esperando que vengan. ¿Cuándo van a venir? ¿Cómo no vinieron? ¿Y qué pasó que no vinieron? ¿Y cómo no viniste? No.
Miren lo que dice, ¿sí? Fíjense, Lucas 10. Quiero primeramente arrancar por el principio, para que después veamos cómo ellos rindieron cuenta. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 de Lucas 10, que dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. Digan conmigo, envió. Esta palabra envió en el original griego no es simplemente dijo, anda al kiosco. No, conlleva, ¿sí?, una comisión en la que te empoderan, o sea, te envían bajo una autoridad, bajo un poder, bajo una comisión. Es decir, es la palabra apostolos, de donde vos sos enviado con una misión, con la autoridad del que te envió. Es decir, vos vas a llegar y vas a decir, yo vengo en nombre de. Por eso tus oraciones son en el nombre de Jesús. Porque si no, tus oraciones no tienen autoridad. Si vos orás y decís, Señor, en mi nombre te pido. El Señor dice, ¿y vos quién sos, nene? ¿Quién te juna, vos? Güey, va a decir el Señor, ¿eh? No te conoce. Pero si vos venís en el nombre del Señor, esa oración tiene autoridad. Amén. Entonces, cuando ellos fueron enviados, no es que fueron enviados simplemente vayan y hagan lo que les parezca. No, fueron enviados de parte y bajo la autoridad de. Amén. Entonces ellos fueron empoderados en el momento en que fueron enviados, ¿sí? Pero fíjense, y quiero esto solamente hacerlo rápidamente, fueron enviados bajo directivas, ¿sí? Había directivas. Amén. ¿Y cuáles eran las directivas? Presten atención, versículo 5. El Señor les dice qué es lo que tenían que hacer. Porque cuando estamos bajo autoridad, seguramente hay directivas. Siempre va a haber directivas. Nunca es lo que quiero, nunca es lo que a mí me gusta, nunca es lo que yo opino, lo que me parece y todo ese tipo de excusas que normalmente se escuchan. No, se trata de hacerlo a la manera. Y dice, verso 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente digan paz, pasea en esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. No hagas otra cosa, hermano. No hagas otra cosa. Porque en el momento que haces otra cosa, estás saliendo de la autoridad. En todo caso, los 70 podrían volver, ¿no? Y decir, Señor, se me ocurrió. y si el Señor le hubiera dicho, buena idea, métele para adelante, lo hubiera hecho bajo autoridad. Pero si él hubiera dicho, pues sabe que a mí se me ocurre que yo le voy a decir, nada, acá vamos a comer lo que nos pongan delante. Nosotros merecemos que no hagan un asadito. ¿Sí? ¿Y para qué están en una sola casa? Le vamos a poner toda la carga a uno solo. Además, te hace un asado y se queda sin guita. Vamos al otro y pasamos de casa en casa. El Señor no se da cuenta, pero esto va a ser más. Cuando ellos quisieran sanar enfermos, se le iban a morir los enfermos. Muerte súbita. El que estaba enfermo y el que estaba sano al lado también. ¡Pum! Se morían los dos. Y cuando quisiera decirle el reino de los cielos se ha acercado, un rayo del cielo le caía. ¡Pum! Muy trágico, ¿no? Pero ellos tenían directivas. Si yo estoy bajo autoridad, mi mejor manera de reconocer autoridad es obedecer. Porque si no hay obediencia, decir que estoy bajo autoridad es simplemente un cuento. ¿Ok? Y entonces, verso 17, y aquí sí vamos a lo que nos concierne.
Volviendo los 70 con gozo, le dijeron al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjense ustedes, ellos volviendo, ¿a quién volvieron? A su autoridad. Amén. Nosotros necesitamos volver a nuestra autoridad. Necesitamos estar continuamente. Yo a veces no los llamo porque no me interesa que vengan porque yo los llamo. Me interesa que vengan solos. Porque ahí está la demostración de reconocimiento de autoridad. A veces termino llamándolo por una cuestión organizativa porque por amor a los que están abajo de ese, ¿no? Porque si no, ¿dónde van a ir a parar esas pobres? Pero la verdad es que la autoridad, o mejor dicho, el reconocimiento de autoridad es cuando voluntariamente volvemos y venimos a nuestra autoridad, ¿sí?, a dar cuentas. Dice que ellos volvieron y le contaron lo que había pasado. Amén. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Verso 18. Y les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿En qué cayó Satanás? Satanás cayó vencido porque ellos habían salido con autoridad. Y como ellos tenían autoridad, estaban bajo autoridad, Satanás, que perdió la autoridad, cayó como un rayo. No pudieron hacer nada. ¿Y ahí qué hace? Renueva el empoderamiento. Renueva. ¿Por qué Jesús renovó el empoderamiento de ellos? ¿Qué les parece? A ver, una opinión. Porque claro, porque vinieron y honraron. Porque vinieron y honraron la autoridad. Entonces, cuando vos honrás la autoridad, ¿qué dice? Que Dios honra a los que le honran. Y si vos le honrás a Dios obedeciendo, ¿sabes con qué te va a honrar Dios? Con mayor autoridad. Entonces fue por eso que le dijo: he aquí os doy potestad. Ahí está la palabra. Potestad, es autoridad. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Diga conmigo: nada me va a dañar. Si estoy bajo autoridad. Si no, no sé. No andes pisando serpientes y escorpiones. Por las dudas, no andes pisando. Pero si estás bajo autoridad, no tengas temor de pisar serpientes, escorpiones, suegra. Todo se va a someter. Pero no os regocijéis. Escuchen, y acá viene la corrección. Porque también volver a la autoridad conlleva en redireccionarnos, en corregirnos. Pero la corrección es para bien. La corrección es para mejorarnos, para perfeccionarnos. ¿Sí? Si la palabra del Señor nos enseña que tenemos que perfeccionar, ¿sabe lo que es perfeccionar? Perfeccionar es la palabra catartismo o catartismón, simboliza, o mejor dicho, habla del trabajo de un artesano, de un ebanista, por ejemplo. ¿Sabe lo que es un ebanista? Un ebanista es el que hace muebles de diseño. No es los muebles que pasan por Trun, salen todos iguales. No, eso que se hace manual, donde usan las herramientas. Entonces, se trata de eso, de alguien que con sus manos le da forma a algo. Eso quiere decir catartismón. Y quiere decir que tu autoridad va a estar trabajando sobre vos, corrigiéndote. ¿Sí? No quiere decir que te corrija que algo esté mal. No, quiere decir que algo se está mejorando. Amén. Porque enseguida, ay, ¿por qué me dice esto? Como, ay, al final, sí, ¿cómo puede ser? Y nos ponemos así como sensibles. ¿Cómo es que se dice el que todo lo...
¿Eh? Susceptible, ahí está, esa palabra, esa era. Susceptible. Diga que lo tengo a todos ustedes que son mi gran diccionario. Susceptible. Vio que no le podés decir nada porque ya se enoja. Ya te pone cara de alpargata. ¿Qué? Cara larga, alpargata del 45. ¿Sí? Y ya se enoja, que no le podés decir nada. No, porque siempre tu autoridad tratará de mejorarte. No te olvides que tu autoridad es tu mentor, no es tu amigo. Ah, ahí está el problema. Cuando querés ser amigo de tu autoridad. ¿Qué haces, loco pastor? ¿Cómo andás? No. ¿Sí? Hay algunos que me dicen, che, Sergio. A mí me da pena, pero no me gusta a mí apóstol. No. Si vos no reconoces autoridad, es tu problema, no va a ser el mío. Entonces, no soy amigo. Mi pastor o mi mentor no es mi amigo, es mi mentor. Y está bien que tu amigo te acepte como sos, porque es tu amigo. Pero tu mentor no es tu amigo, tu mentor es tu mentor. Y te ama tanto que no quiere dejarte como sos, quiere perfeccionarte. Que después de todo eso es misión. Amén. Entonces, reconozcamos la necesidad de corrección dentro de lo que es esto de estar bajo autoridad. ¿Me están entendiendo? Así que él les dice, me parece muy bien, pero muchachos, yo los conozco a ustedes. Yo sé con los bueyes que aro. ¿Sí? No se anden regocijando, o sea, no se anden vanagloriando, no se hagan los creídos, ahora no se crean que son, ya Jesús, discúlpame Jesús, yo voy a ponerme mi propia, ¿sí? Sobre esta otra roca edificaré ahora mi iglesia, dijo. Ya no te necesito si hasta los demonios se sujetan en tu nombre. No, entonces Jesús, ¿qué les tiene que decir? No, muchachos, momentito. No se regocijen tanto porque los espíritus se sujetan. Porque no se olviden que se sujetan porque tienen autoridad. Y no se olviden que tienen autoridad porque le ha sido delegada y porque están bajo autoridad. Amén. Entonces le dice, más bien regocíjense, ¿sí?, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Así que Jesús estaba bajo autoridad. Los discípulos estaban bajo autoridad. Aún Pablo, y usted me dirá, bueno, los discípulos, Pablo. No, pero yo quiero mostrarle a Pablo en una perspectiva distinta a los discípulos, a los 12. Distinta, y ya se la voy a mostrar. Quiero que me preste atención. ¿Tiene un minuto más? Y más vale. Escuche. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, ¿sí? Porque vamos a hablar a Pablo, que no comienza su ministerio hasta no ser empoderado, ¿sí? Esos dos que ven ustedes ahí, uno es Pablo y el otro es Bernabé. Esto es lo que sucede en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Amén. Diga conmigo capítulo 13. ¿Sí? Pablo se convirtió en el capítulo 9. ¿Sí? Fíjense. Verso 13, capítulo 13, verso 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, mira, estaba Lucio allí, Lucio de Cirene, no era de Paraná, era de Cirene. Yo tengo Lucio de Paraná acá. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fíjense ustedes, Pablo hasta ese momento no había salido a llevar a cabo su ministerio. ¿Por qué? Porque él entendía que no podía hacerlo
hasta que no fuese empoderado por su autoridad, que es la iglesia. Él no fue a ningún lado. Él no hizo nada. Él tuvo que esperar, él esperó, ¿sí? Entonces dice el versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo enviaron. ¿Se dan cuenta? Los autoungidos, voy a usar una frase muy trillada, pero es muy pertinente. Son del diablo. Es muy trillada, pero es verdad, porque ese es el espíritu del diablo, la condenación del diablo. ¿Cuál era la condenación del diablo? No esperó que lo ungieran, se autoungió. ¿O no? Eso es lo que sucedió. Y los autoungidos, discúlpenme, los autoungidos, que me disculpen, pero gracias a Dios acá no hay ningún autoungido, porque acá somos todos parte de una casa donde hay autoridad, reconocemos autoridad, estamos bajo autoridad, obedecemos autoridad, nos bendice cuando la autoridad nos corrige. Entonces lo hablo tranquilamente, pero los autoungidos corren por ese carril de no reconocer autoridad. Pablo dijo, yo jamás voy a ser un autoungido. Si no me ungen, no me muevo. ¿Me van siguiendo? Escuche. Cuando Pablo se convierte, y uno dice, ¿cómo Pablo se la aguantó? Era Pablo. Pablo. ¿Quién lo ganó a Pablo para Cristo? Vamos, no me lo digan con miedo, quiere seguir. ¿Quién lo ganó para Cristo? Jesús. ¿Acaso él no tuvo un encuentro ahí camino a Damasco? ¿Sí? ¿Se acuerda? Dice que cayó y una luz lo encegueció. Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas es dar coces contra el aguijón. Jesús se le presentó. ¿Y qué hizo Saulo? Se convirtió. Y claro, no le quedaba otra tampoco, te voy a decir, ¿no? En una situación como esa, todos nos convertimos. Pero ¿cuál fue la clave de la conversión? La palabra clave que demostró la conversión, la rendición bajo la autoridad de Jesús. Cuando Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo...? O sea, el tipo dijo, estoy a disposición de tu autoridad, lo que vos digas. ¿Y qué le dijo Jesús? Que leen poco Biblia, ¿eh? Hay que leer Biblia, hermano. Hay que leer Biblia. ¿Qué le dijo Jesús a Saulo? Lo envió, le dijo, anda a predicar. No te escucho. Lo mandó ¿y sabe a dónde lo mandó? A la iglesia. Fíjese, vamos a leer. Fue insertado en la iglesia. Quiero que lo leamos. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿A cuántos le gustan que le digan lo que tienen que hacer? A mí no me venga a decir lo que tengo que hacer. Y Saulo de Tarso era de esos. Mire, Saulo de Tarso era de esos, pero no de esos que te decían, a mí no me venga a decir lo que tengo que hacer, porque vos ni te animabas a decirle lo que tenía que hacer. Era jodido Saulo, ¿no?
¿sí? Dice que andaba respirando amenazas y muerte. Era de upa. Viene Saulo. Si los hermanos, si el Señor, ahora vamos a ver que el Señor le habla a Ananías para que le vaya a orar, y Ananías se orinó encima. Eso nos cuenta la Biblia para no avergonzar a Ananías, pero cuando le dijo, ¡ah, Saulo! Todos lo conocían a Saulo. Saulo era famoso. ¿Pero por qué? Porque respiraba amenaza y muerte. Pero ese Saulo se convirtió cuando le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y encima el Señor le dice, bueno, entra a la ciudad y ahí se te va a decir qué tenés que hacer. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, el que dijo, esta es mi iglesia, Jesús es el que empodera a la iglesia y Jesús es el menos indicado de romper o pasar por encima las autoridades que él mismo puso. Por eso le dijo, yo no te voy a decir, te lo va a decir las autoridades que yo tengo como iglesia. Yo estoy llorando, a mí que me lo diga el Señor. A mí si no me lo revela el Señor, pastor, discúlpeme, ¿eh? ¿What? ¿Cómo? Ni Saulo de Tarso. Dijo, Señor, pero ya que estamos acá, está vos. Dejá de mandarme con los tilingos. Voy yo. No. Fue a la ciudad. Y dice la palabra del Señor en el verso 15. Vamos a leer el verso 15 directamente. Y el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Ananías. Jesús le habló a Ananías. Es decir, Saulo de Tarso sabía para qué había sido llamado. Saulo de Tarso sabía que ese llamado venía de parte de Dios. Pero Saulo de Tarso no hizo nada hasta que no fue empoderado por las autoridades de la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Sabe cuántos años pasaron desde ese día hasta el día en que lo enviaron? Aproximadamente 3 años. Y el tipo, un señorito. Es más, en esos 3 años, él se va a un lugar desértico, a Arabia, ¿sí? Donde él recibe la revelación del misterio. El tipo tenía bajo el brazo toda la revelación. Y todavía aún los apóstoles, que ni Pedro la tenía, ni Juan la tenía. No la tenía ninguno, y él la tenía. Sin embargo, ¿qué hizo? Acá estamos, cuando usted diga, cuando ustedes me ordenen, ustedes son autoridad, yo estoy bajo autoridad. Pero tenés porque siempre está otro, loco, pero Pablo, escuchame, si tenés la revelación, loco, dejá esto viejo acá, ¿quién te la dio? Y Jesús y te la dio Jesús, mirá si te va, vamos, loco, dale. Porque siempre están eso, viste, que te pinchan para que salgas de autoridad. Sin embargo, Pablo dijo, no, yo sé lo que es la autoridad. Y si voy a salir bajo autoridad. Así que él decidió esperar los 3 años para ser empoderado. Así que luego de pasar esos 3 años, ¿sí? Y ser empoderados por la iglesia en Antioquía, porque yo quiero que se pongan en esta perspectiva. A él lo llamó el Señor, ¿sí? ¿Quién podía decir? A ver, ¿quién te ganó para el Señor? A mí Jesús. Jesús, loco. ¿A cuántos el Señor Jesús los había ganado? O sea, me refiero cuando ya Jesús había ascendido a los cielos, ¿no? No se cuenta de otro.
O sea, era un privilegiado el hombre. Fue llamado por el Señor, recibió una revelación única. Sin embargo, reconoció la autoridad superior que es la iglesia. Porque lo primero que el Señor le dijo, ve a la ciudad y ahí se te dirá qué tienes que hacer. Y él dijo, yo no me muevo hasta que no me digan qué tengo que hacer. ¿De quién sos? ¿De los que dicen, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer? ¿O sos de los que dicen, yo quiero que me enseñen qué tengo que hacer? Eso es reconocimiento de autoridad. ¿Me estás entendiendo? Y luego que fueron enviados, ¿sí? Que luego Pablo y Bernabé, ellos son enviados, ellos vuelven y hacen lo que hicieron los 70 con Jesús. Van a los apóstoles, ¿sí? Ellos van a los apóstoles a contar lo que había sucedido en ese viaje misionero. Fíjense, dice Hechos 15, verso 2 al 5. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, todavía estaba medio complicado, Pablito, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar estas cuestiones. Ellos pues, habiendo sido encaminados ¿por quién? Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Amén. Estamos hablando de nada más ni nada menos que Pablo. Que para mí, permítame, Pablo, si no hubiera existido un Pablo, voy a decir un sacrilegio, pero entiéndanme a dónde apunto. Si no hubiera existido un Pablo, la iglesia no hubiera permanecido. O no hubiera alcanzado lo que alcanzó. Está bien, Dios hubiera llamado a otro y se hubiera llamado, no sé, Ernesto. Pero el asunto es que Pablo, siendo un elemento fundamental, valiosísimo, importantísimo para el desarrollo de la iglesia de Cristo, para la extensión y expansión de la iglesia de Cristo, Pablo era un hombre sumiso que sabía estar bajo autoridad. O sea, en otras palabras, no dejó que se le suba los humos a la cabeza. Tocale la cabeza al de al lado, así. Que no se te suban los humos, decía. Amados, entiéndanme lo que les estoy diciendo, o hacia dónde apunto. Estamos viviendo en un sistema donde la anarquía, donde la rebelión viene increscento. ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Ustedes vieron a los chicos hoy día? Vos mirá a un chico lo que le hace al padre y vos decís, yo le hacía eso a mi viejo. Y es más, cuando vos eras chico decían lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay autoridad. ¿Y por qué no hay autoridad? Porque no hay reconocimiento de autoridad. Y esto es una cadena, un círculo vicioso. La gente no reconoce autoridad, es rebelde, vive bajo rebeldía. Cuando quiere formar a sus hijos, lo único que forma son otros rebelditos más. Y por causa de eso, el sistema se está corrompiendo cada vez más. Por eso dice la palabra del Señor, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra?
Es decir, ¿qué tiene que ver con fe? ¿Cómo? ¿Se olvidó cuando Jesús habló del centurión? ¿Qué dijo? Ni en Israel hallé tanta... La palabra se está cumpliendo. Ustedes pueden ver el feminismo, el aborto, la ideología de género. Son manifestaciones de ese espíritu. Y usted me dice, ¿por qué? Bueno, el feminismo, porque no quiere reconocer su posición. El aborto, ¿por qué? Porque no quiere reconocer que tiene que llevar adelante algo divino que Dios estableció, una vida. La ideología de género. ¿Se imaginan? Ni hablar, no aceptan. Y yo les tengo que confesar algo acerca de esto. Yo también era un hombre que me sentía encerrado en un cuerpo de una mujer. A los 9 meses me dieron a luz. Y dijo la partera, es varón. ¡Eva! ¿Qué pasa? Dijeron. 9 meses estuve encerrado en un cuerpo de una mujer. Pero después me dieron a la luz y nací. Y me pusieron Sergio Alejandro. Bueno, es un chiste. Escuche. Escuche. La anarquía del hombre se manifiesta en la rebeldía a todo lo que sea autoridad. Y el problema es que esto también está permeando a la iglesia. Es como que el sistema nos aprieta y es como, viste, cuando hay tanta agua afuera que empieza a transpirar. ¿Viste lo que está dentro? Las paredes comienzan a transpirar, ¿sí? Y es el agua misma que quiere entrar, ¿no? Y no es mucha, pero entra. Y parece que el sistema anárquico, rebelde de la sociedad, parece que quiere entrar en la iglesia. Y coincido a veces con muchos pastores que me dicen, no le podés decir nada ahora a los hermanos. Les decía algo, enseguida se enojan y se van de la iglesia. Qué fácil que la hacen. Y es verdad, acá no. Pero en otras iglesias, allá, sí, en la otra cuadra. Allá. ¿Por qué sucede eso? Por el espíritu. El espíritu de, ¿por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer? Yo hago lo que quiero. Codéalo del de al lado y decirle, me parece que te están hablando. Pero, ¿saben una cosa? Esto no es nuevo, no es exclusivo de nuestra era. Esto sucedió todos los tiempos. Desde Satanás, pasando por Adán y Eva, ¿sí? Me olvidé del nombre del que hacía ciudades amuralladas. Con Tempis el nombre. Bueno, Tamus creo que. Siguiendo por todo. Y fíjense, quiero tomar el ejemplo porque ¿cuántos entienden que Israel era sombra de la iglesia de Cristo de hoy día? ¿Sí? Entonces Israel era la iglesia, Moisés podría decir que era el pastor o el apóstol, como quieran nominarlo ustedes, ¿sí? Y encontramos a Aarón y a María. ¿Quién eran Aarón y María? Aarón y María fueron, ahí están Aarón y María. Aarón y María fueron dos personas muy importantes antes de la liberación de Israel, ¿sí? Y luego de la liberación de Israel. Antes, ¿por qué? Porque María fue la que conservó vivo a Moisés, el que iba a ser el libertador de Israel.
Ella fue la que lo puso en la canastita, lo puso en el lago, ahí, en el Nilo, ¿sí? Lo siguió, ¿sí? Hasta que vio que la mujer, que la esposa de Faraón, la hija de Faraón, perdón, lo vio. Fue importante. Aarón fue el vocero de Moisés. Moisés no se animaba a hablar con Faraón, pero Aarón era el que ponía la cara, el que hablaba cara a cara con Faraón y le decía todo lo que Moisés le decía que le dijera. Así que los dos fueron muy importantes antes de la liberación de Israel. Luego de la liberación de Israel, Aarón es nombrado como el principal sacerdote. María seguía siendo una pieza clave en la organización y la administración de Israel. Sin embargo, fíjese lo que sucedió. Dice que un día Aarón y María se pusieron a murmurar. Y le dijeron, Aarón le dijo, no, fue María, yo creo que fue María. María le dijo a Aarón, no, para que la historia sea siempre igual. María le dijo a Aarón, ¿por qué Dios tiene que hablar únicamente con Moisés? ¿Acaso vos no sos profeta, no sos el que predica acá? Vos sos el vocero, sos el sacerdote. Y yo soy María. Escúchame, yo he profetizado. ¿Por qué tiene que hablar únicamente con él? Además, convengamos que Moisés se casó con una mujer cusita. Eran ¿cómo es? Negros de raza negra. Se casó con una negra. Se casó con una mujer cusita, cosa que dentro de la impronta hebrea no podía suceder, como lo que contábamos hoy de entrar a una casa gentil. Entonces, a ver, lo que decían ellos de que se había casado con una mujer cusita y no era lo que correspondía, ¿tenían o no tenían razón? Era verdad. ¿Pero qué sucedió? El Señor dijo, el problema no es con vos, Moisés, el problema es conmigo. Porque no hay autoridad sino establecida por mí. Y yo te establecí a vos, Moisés. ¿Quién se creen que son estos? Para querer salir debajo de tu autoridad y encima murmurar contra vos, hablar mal. Pero tenían razón. No me importa, dice el Señor. Es lo que menos me importa de que sea cierto o no sea cierto. Porque el problema es la falta de honra y reconocimiento a mi autoridad, a la que yo puse. Entonces dice que les dijo, Moisés, decile que los esperamos atrás del tabernáculo. Vamos para atrás, ¿eh? Vamos a ver quién soy yo, dijo. Y dice que cuando estaban detrás del tabernáculo bajó la nube de gloria. Y cuando la nube se levantó, Aarón y María quedaron leprosos. Se les empezaron a caer los pedazos de carne. Imagínense, ¿no? Que usted estaba lo más bien, acá los pedazos de dedo. La lepra lo estaban comiendo. Entonces dice que Moisés, le habló al Señor y le dijo que tuviera misericordia. En alguna manera dijo, ya aprendieron la lección, pero no me los maté porque me quedo sin colaboradores. ¿Sí? Entonces el Señor le dijo, está bien. ¿Cómo que se llama? Aarón lo sanó inmediatamente. A María no. Por eso fue María la que empezó todo. Y no tengo nada contra el sexo opuesto. Era la realidad. ¿Y sabe lo que sucedió? No. ¿Y sabe lo que sucedió? Por ley, María se tuvo que quedar fuera del campamento 7 días. 7 días. Y todo el pueblo tuvo que detenerse en sus jornadas durante 7 días hasta que María fuera sana y pudiera continuar. Dice que cuando a los 7 días la reincorporaron y arrancaron con sus jornadas nuevamente. ¿Cuál es la enseñanza? Es que muchas veces la murmuración y el levantarnos contra las autoridades que Dios ha establecido frenan la obra del Señor. Eso frena la obra. Eso detiene el crecimiento. Eso detiene la expansión. Por eso es tan grave. Por eso es tan malo. Amén.
Bueno, y otros más. Los de Coré. Los de Coré. Bueno, son varios, ¿no? Pero se resaltan los de Coré. Los de Coré se rebelaron también. Y los de Coré, mientras los israelitas todavía estaban en el desierto, ¿no? Esto ya es el capítulo 16. Lo de anterior, si quiere leerlo completo, está en el capítulo 12 del libro de Números. Esto que vamos a hablar está en Números 16. Así que mientras todavía el pueblo de Israel estaba camino en el desierto, Coré, Datán, Abiram y otros 250 hombres se rebelaron contra Moisés. Ellos le dijeron: ya estamos cansados de ustedes, de que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Por qué tenés que ser tú nuestro líder? ¿Y por qué tiene que ser Aarón el sumo sacerdote? ¿Acaso Jehová no solo está contigo y con Aarón, también está con nosotros? Si el otro día oré por un enfermo y se sanó, ¿quién me aguanta ahora? Los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Quién me aguanta ahora? Y dice la palabra del Señor que ahí sí se enojó Moisés. Esa fue una de las veces que Moisés se enojó. Moisés se enojó. ¿Y sabe qué le dijo al Señor? El Señor vino y le dijo: Moisés, cítalo a todos en el tabernáculo. Decile que agarren la ollita esa para el incienso. Ah, sí, que ellos también quieren ser sacerdotes. Que vengan, que vengan. Dice que lo hizo ahí todo allá, junto al tabernáculo. Prendieron sus incensarios y empezaron a mover. Ay, nosotros también, así que Dios se manifieste. Y Dios se manifestó. Bajó con su gloria y se abrió la tierra y se los tragó a todos. ¿Se da cuenta lo importante de la autoridad espiritual? Amados, necesitamos tener autoridad espiritual. Déjese de tonterías, déjese de pavada. Abandone ese orgullo que nunca le va a dar nada. Ese orgullo lo único que va a hacer es detenerlo, como hizo con María. Te va a tragar la tierra. No literalmente, tranquilo. Pero no vas a tener autoridad. No vas a tener autoridad. ¿Por qué razón no vas a tener autoridad? Por la simple y sencilla razón que no reconoces autoridad. ¿Me están entendiendo? Termino con esto. La autoridad es una institución en sí misma. La autoridad es una institución en sí misma, porque fue instituida la autoridad y Dios la instituyó. Por eso quiero que leamos Romanos capítulo 13 para finalizar con esta parte, que dice de la siguiente manera: sométase a aquellas personas que lo desean a las autoridades superiores. Amén. ¿Quiénes? No los que lo deseen. Todas. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Escuche, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para influir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo,
Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, a los que respeto, respeto, al que honra, honra. Diga conmigo, el respeto y la honra son una deuda. Tú le debes a alguien respeto y honra. Te lo repito. Si eres una persona bajo autoridad, tú le debes respeto y honra a alguien que es tu autoridad. Dios te dice, no le debas a nadie nada. Y si a alguien le debes respeto, dale el respeto merecido. Si a alguien le debes honra, porque es tu autoridad, dale la honra debida. Amén. No debáis a nadie nada. ¿Sí? Bueno, eso también de paso, al almacenero tampoco, al carnicero tampoco, a la EPE tampoco. Eso también lo involucra, ¿no? ¿Sí? No serán tu autoridad, pero tampoco le tenés que deber, ¿eh? Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Por eso en esta noche quiero animarte a que entiendas el vital principio de autoridad. No hay autoridad si no estamos bajo autoridad. La autoridad es únicamente delegada. La autoridad no puede funcionar si no reconocemos la autoridad que está sobre nuestras vidas. Y el no reconocer esa autoridad es acarrear condenación. No dejes que el espíritu, el sistema, porque nosotros por ahí, algunos de nosotros nos mezclamos. Estamos mezclados, somos híbridos. Somos un poco cristianos, pero un poco mundano. O sea, porque todavía razonamos y vivimos según el sistema. Amado, somos de Cristo, no nos pertenecemos. A Él le pertenecemos. Vivamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y si ustedes quieren tener una espiga, una red próspera y bendecida, trabajen bajo autoridad, enseñen autoridad y van a ver cómo Dios va a prosperar ese trabajo. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche oramos para que esta palabra, Señor, que ha sido impartida a nuestras vidas,